Buenos días, Miriam. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y Muy tú? bien, muy bien también. Amigos y amigas, hoy en esta edición del podcast disruptivo tenemos el gran honor de tener aquí a una persona que es clave en estos ecosistemas de la felicidad en las empresas y aquí en Aguascalientes principalmente. Miriam Rizo. Miriam, algo que nos tengas que compartir, algo a quien quieres saludar, lo que tú quieras decir. De hecho, estamos aquí desde lo que es Casa Bernal Café, uno de nuestros patrocinadores, con Juan Carlos, el cual siempre nos chiquea muy rico. Que por cierto, ¿qué te pareció el café? Está riquísimo. Brindamos con café. De la explicación que nos dio, ¿ya lograste tomar ese? ¿A qué te sabe? Sí, sí tiene como algo cítrico, De como lo, de de lo que nos frutas. comentó. Ok, muy bien. Bueno, Miriam, ¿lista para estas preguntas disruptivas? Sí, Ok, bueno. Como especialista en cadena de suministro, comercio internacional, operaciones IMEX, Citipay y todo eso, le doy esa temática o ese tono a mis preguntas, Miguel. Espero sean de tu agrado y espero te hagan reflexionar un poco y me gusta ver el rostro de mis invitados o mis invitadas cuando se quedan así un poquito de... Pero hago sacar ese lado profundo de ustedes. muy ¿Ok? bien. Bueno, cadena de suministro, manufactura y la paradoja de la felicidad. En Aguascalientes, el motor económico es la industria manufacturera y automotriz. Sectores conocidos por turnos pesados, alta rotación y presión constante por tiempos de entrega. Felicidad contra línea de producción. Miriam, hablar de felicidad laboral suena excelente en corporativos de tecnología o en el Silicon Valley o en una oficina de marketing. Pero bajémoslo a la realidad de Aguascalientes. Un operador en una línea de producción automotriz, con turnos rotativos de 12 horas o más, presión extrema por tiempos de entrega y un salario competitivo pero ajustado. Sinceramente, ¿se puede hablar de felicidad en la maquila o ahí la prioridad es simplemente la supervivencia económica y la productividad dura? Qué buena pregunta. Bueno, pues obviamente sabemos que las empresas existen por la parte económica, ¿no? Tienen que subsistir a través de las ventas. Entonces, entiendo que se centren mucho en la parte operativa, en sacar la producción, en cumplir los resultados, porque eso es indispensable para que todos podamos generar una economía, ¿no? Desde el nivel más alto hasta el nivel operativo. Eso es indispensable. Sin embargo, aquí en Aguascalientes hay una alta rotación de personal. Entonces tenemos que centrarnos también en esta parte de la filosofía empresarial, hacer y apapachar a nuestros colaboradores para que se sientan parte de la empresa, que si nosotros ganamos más, pues hacer que ellos también ganen porque es gracias a su trabajo. Entonces, el darles esos reconocimientos, el hacerlos sentir parte. Yo sé que en ocasiones pues trabajan más de 12 horas, ¿no? Dependiendo de la industria donde estén y pues también con las horas extras. Entonces esa parte de también ser humano y decir, oye, ¿sabes qué? Ya llevas 2 días trabajando casi que 24 horas o 12 horas, dependiendo de la jornada que tengan. Y pues también sé que necesitas un descanso. Bueno, tengo esto. Entonces te hacen sentir parte de, ok, no soy un número de nómina nada más, se interesan por mí y eso hace que las personas realmente quieran ponerse la camiseta y cuando aparezca otra oferta lo piensen 2 veces. Entonces creo que se puede complementar perfectamente generando una estructura, una metodología y realmente llevando a cabo la filosofía empresarial, porque se ve muy padre pues la misión, visión, valores, pero no los llevamos a cabo. Entonces realmente reconocer a la gente que va alineada con la filosofía empresarial y hacer que pues se fomente este buen ambiente laboral para que la gente quiera permanecer dentro de nuestra organización. Aparte hay que ser conscientes que ellos se vuelven embajadores de nuestra marca. Entonces, si ellos están contentos, al momento de que tenemos una charla así con nuestros familiares, con nuestros amigos,
pues se da cuenta uno si una persona es feliz o no en el trabajo. Y entonces, si eres feliz, si ven ese crecimiento y aparte esa remuneración económica, pues claro que te van a decir dónde trabajas porque yo quiero trabajar ahí, hay algún espacio para mí, te mando mi currículum. Entonces ellos se vuelven embajadores de tu marca. Nos conviene tener a la gente feliz dentro de las organizaciones. Justo así debe ser. Pero en ocasiones las empresas no tienen ese recurso económico para destinarlo directamente a los empleados. Pero con estos otros temas los hace sentir parte de ese ecosistema, parte de ese entorno. Y bien lo dijiste tú, cuando platica uno, tiene esas interacciones o charlas con sus familiares o amistades, se pone uno en la camisa de esas empresas y terminan motivando y convenciendo a los otros, y es cuando te dicen, oye, te paso mi currículum, no, échame la mano, yo quiero trabajar ahí, de que te empapas de esa cultura organizacional, pero cuando estás contento como empleado. Sí. Bueno, mira, ahora la experta en esos temas, aquí está. Recuerden, Miriam Rizzo. Vamos a la segunda pregunta, Miriam. El costo humano del nearshoring. Las empresas extranjeras exigen a las cadenas de suministro locales una velocidad y eficiencia brutales. Esto suele traducirse en estrés, horas extra y desgaste del personal. En la práctica, cuando una empresa local tiene que elegir entre cumplir con un contrato internacional de exportación o cuidar el balance de vida-trabajo de sus empleados, siempre gana el contrato. ¿Cómo compite RH Happiness contra la presión del dinero global? Yo creo que el nearshoring tenemos que verlo como algo pues positivo, ¿no? O sea, este crecimiento económico, el tener salarios que sean pues con mejor paga, que podamos tener como estar en la vanguardia para ofrecer los productos y servicios que necesitan a nivel global, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer este balance? Yo creo que igual aquí en Aguascalientes todavía no lo vemos o en muy pocas organizaciones lo vemos, pero pues hay grandes empresas como Google, entre otras, que buscan esta parte, que hasta hacen un espacio para que sus colaboradores puedan tener esta creatividad e innovación para ser más productivos. Es decir, no necesito que estés 8 horas calentándome la banca, sino que ahorita tienes tiempo libre porque estás esperando que el cliente te dé respuesta, pues puedes ir a la zona de juegos que tenemos dentro de la organización para que puedas despertar como esta creatividad, ¿no? Organizaciones también como Apple, entre otras, también buscan el cumplir objetivos. Creo que si nos empezamos a enfocar en esa parte, vamos a ser más productivos, porque vamos a centrarnos que la gente cumpla esos KPIs. Entonces, quiero que me des lo mejor. Tal vez hoy te quedas a trabajar 12 horas, pero tal vez mañana te quedas 6 horas y pasado mañana te quedas solo 8 horas. Y así vamos viendo, mientras seas productivo, puedes irte, descansar y de esa manera también generamos esta parte de sentido de pertenencia. Lamentablemente, aquí en México tenemos una mala cultura que cuando vemos que es la hora de salida, hasta nos enojamos de que la gente salga en su horario. Lo vemos como de, pues no eres un becario, o hacemos comentarios que no son acordes a eso, ¿no? A la cultura. Entonces, pues si tienes un horario hay que respetarlo. Y también, si trabajamos y nos vamos por esa parte, que eso se ve mucho en tiempo de COVID, o sea, ya la parte híbrida. Entonces hay que ser más objetivos en cumplir en nuestros objetivos de puesto y de esa manera podemos mantenernos en la vanguardia, podemos ser más productivos y producir más en menor tiempo. Entonces generar nuevas técnicas para que la gente sea más productiva, porque si no, pues tengo que realizar este trabajo en el resto del día, pues lo voy a estar prolongando hasta que termine mi jornada laboral. En cambio, si me dices, termina este proyecto y cuando lo termines te puedes ir, pues tal vez lo hago en 2, 3, 4 horas, ¿no? Entonces eso va a ser más eficiente para todos. Creo que es algo que podemos ir utilizando para mantenernos en la vanguardia y pues poder estar de manera más competitiva a nivel global. Es correcto. De hecho, somos muy inteligentes los mexicanos. Y justo lo acaba de decir Miriam, ese tema de que
Nos ponen una oferta así, acabas tu trabajo en tanto tiempo y te puedes ir a tu casa. Y por obra de magia, lo acabamos. Y otras veces tardamos 8 o 12 horas y no acabamos algo. Entonces, también nos hace falta esa motivación. Esa motivación que nos dan algunas empresas. Ahora, la crisis del transporte y logística. Los choferes y operadores logísticos en México viven bajo un estrés constante por la inseguridad en las carreteras, los tiempos de espera en aduanas y la falta de descanso. Hay una escasez crítica de talento en ese sector. El problema es que las empresas no ofrecen un salario emocional o que simplemente el oficio se ha vuelto inhumanamente peligroso y mal pagado. Pues aquí hay muchas vertientes. Yo tengo de hecho un cliente que está en la parte de transportes y logística, que es pues González Trucking, entre otros. Y realmente creo que ellos son conscientes del perfil que tienen que buscar. Entonces, sí es algo desgastante porque sabemos que son largas jornadas de trayecto y ellos pues tienen que cuidar como esa parte, ¿no? De, bueno, sé que el perfil de este tipo de operadores pues viene con ciertas características, incluso metemos mucho la parte pues de antidoping y así, pero ellos tienen que tener ciertos criterios, ¿no? Yo sé que por una parte, o sea, es difícil de conseguir este tipo de perfil o lo puedes capacitar. Sin embargo, nunca es imposible y hay gente que dura muchísimos años dentro de estas organizaciones por el sentido que les dan. O sea, cuidar esa parte de, aunque sea el detallito de este cumpleaños te doy un pastel, esa parte de felicitación, de reconocimiento, de gracias a esta jornada, porque también ahorita tenemos que considerar el riesgo que hay en las carreteras. Entonces, exacto, hay que darle todo el apoyo a estos colaboradores para que ellos se sientan con la confianza de que si pasa alguna situación, nos lo van a decir inmediatamente para que podamos tomar acciones y prevenir lo más que se pueda. Claro, siempre tienen el riesgo, pero cuando tienen esta parte de apapacho, que sienten esa confianza, yo creo que pues se va a generar ese sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, sí es importante que los cuidemos, que los apapachemos, que les generemos como esa confianza y aparte ganan muy bien. Entonces, pues son gente que dice, tal vez sí pues me arriesgo estas horas y trabajo mucho durante un tiempo, pero después va a venir mi tiempo de descanso, pero la paga es gratificante. También esta parte, quiero mencionar algo, como estos colaboradores, pues como es mucho el traslado que están de viaje, descuidan de cierta forma a su familia. Entonces algo que es indispensable es también cuidar y tener esta comunicación con la familia. Normalmente pues son operadores hombres, ¿no? Entonces con la esposa, con los hijos, sí, tener esta comunicación y eso hace que se sientan parte de, o sea, darles también esta parte emocional a la familia para que vean que estamos con ellos y eso genera mucho el sentido de pertenencia. Entonces son metodologías que están utilizando empresas como Frío Express, González Trucking, entre otras, que hace que el colaborador se sienta parte de. Eso es definitivamente algo que nuestras empresas deben de seguir implementando, lo deben de mantener, lo deben de mejorar. Si queremos que esto siga siendo, como lo digo yo, el Silicon Valley de la logística, realmente para que nos tomen en cuenta, tenemos que mejorar nuestras operaciones. Estas empresas de logística, del sector logístico, transporte y distribución, tienen que apoyarse en expertos como Miriam Rizzo para que nos puedan capacitar, nos puedan apoyar en estos temas tan importantes y que nuestros operadores, nuestros colaboradores se sientan realmente parte de esa familia, ¿no? Que es a lo que queremos llegar en estas empresas. Vamos con una pregunta más, Miriam. Claro. Emprendimiento y el negocio de los recursos humanos. El reto de emprender en un sector que muchas empresas tradicionales todavía ven como un gasto y no como inversión.
El sesgo del empresario tradicional. En Aguascalientes se tiene un empresariado muy tradicional, muy paternalista, y todos lo sabemos, ¿no? Es muy difícil entrar, ustedes como mujeres o las mujeres entrar en estos sectores. Son todavía de la vieja escuela, donde muchos directores aún creen que el empleado debe estar agradecido solo por tener trabajo. Cuando llegas a venderles consultoría sobre felicidad y bienestar, ¿cuántos te dan el avión por cortesía? ¿Cuántos lo hacen solo por cumplir con una certificación como la norma oficial mexicana 035? ¿Y cuántos realmente están dispuestos a reestructurar sus empresas? Qué buena pregunta. Yo creo que lamentablemente la mayoría de las organizaciones lo hace por cumplir con la norma y evitar multas, ¿no? Sabemos que esta norma pues es para prevenir factores de riesgo psicosocial que implica varios aspectos, desde la ergonomía, cómo es el ambiente laboral o el entorno saludable, los cuestionarios en temas de liderazgo, de cargas de trabajo y todo eso. Y muchas veces sabemos que la cultura mexicana hace las cosas más que nada no para prevenir, sino ya que llegó una auditoría o ya que a algún conocido le llegó una multa, entonces es cuando ellos se ponen en alertas y quieren tomar acción. Lamentablemente no lo hacen de manera preventiva. Entonces, la mayoría de las organizaciones yo creo que toman las decisiones con base en... Adelante, adelante. Sí, con base en estas... como evitar la multa. Otro de los aspectos es de que me ha tocado directivos donde ellos realmente sí ven esta parte de invertir en su gente. Entonces sí generan como esta cultura de, oye, ¿sabes qué? Yo quiero generar un programa de capacitación, pero no solamente quiero darles un curso, quiero que sea de manera continua, porque sé que eso es fundamental. Le dije, le has dado en la clave, porque un curso viene siendo como pues esa pastilla efervescente donde pues generas un efecto en los colaboradores, pero va a haber un momento donde pues cae ese efecto, ¿no? Entonces tienes que continuar. Es lo mismo en cualquier tipo de capacitación, o sea, tienes que reforzar ese conocimiento para que la gente pues se vaya familiarizando con eso y no nomás hacerlo una vez, sino hacerlo de manera constante y permanente. Eso es lo que genera una transformación. Mi mentor John Maxwell nos dice que pues para generar un cambio necesitas hacer pequeños pasos de manera perdurable. Entonces eso es tal cual la capacitación continua. Me ha tocado líderes así y la verdad ves que invierten en la gente, que generan esa buena cultura, que tienen una baja rotación de personal y que te permite trabajar con esa facilidad porque está en la misma metodología. Entonces se genera un impacto muy padre. Y eso deberían de estar fomentando pues prácticamente todos los líderes, ¿no? Tener esta capacitación continua, constante, tanto en habilidades blandas como en habilidades técnicas, para que todos vayan alineados también con la parte de pues implementación de sistemas de gestión de calidad, que nosotros también les podemos ayudar con eso, y pues todo lo de las habilidades blandas, ¿no? O coaching para lograr sus metas. Entonces, cuando invierten en eso sí se nota el cambio en la gente y ellos como con ese agradecimiento de la empresa invirtió en mí. Y quieras o no, te lo reditúa en la productividad. Así es, ¿escucharon, señores? Invertir, hay que verlo como una inversión, no como un gasto. Eso es una clave muy importante y obviamente confiar en los expertos, ¿no? Aquí tienen la experta en esos temas, Miriam Rizzo, de RH Happiness. Miriam, siguiente tema. Casa de herrero, asadón de palo. Tú, como fundadora y directora de tu propia firma, ¿puedes o no liderar a un equipo que le enseña a otros cómo mantener felices a sus empleados? ¿Cuál ha sido tu peor fracaso como emprendedora, como líder, como directora o como jefa? ¿Alguna vez se te ha ido un talento clave por insatisfacción laboral o por un error de liderazgo tuyo? ¿Cómo lo manejas o cómo nos das un consejo de manejarlo?
Muy bien. Se me hace muy buena pregunta. Y, por ejemplo, pues tenía una becaria que ella, ahí te das cuenta también de las necesidades de la gente, ¿no? La verdad, trabajé muy a gusto con ella. Era una, pues, becaria en el área de recursos humanos y entonces también le sabía temas de marketing, le gustaba mucho esa parte, ella me ayudaba como con los videos, con la edición, con la atención al cliente. Yo la fui desarrollando justo para que se preparara en temas de capacitación, entonces estuvimos trabajando muy a gusto de la par, pero te das cuenta de que a veces, por más que tú quieras hacer crecer a la gente, porque yo quería que ella después diera cursos, le digo, yo te certifico, yo quiero dar estos cursos, y me dijo, la verdad es que ahorita yo me quiero dar un año sabático. Entonces tú dices, a veces por más que quieras desarrollar a la gente, hay gente que no se deja desarrollar, que dice, no, yo no quiero, porque ponen pretextos de, es que el transporte. O sea, hicimos una encuesta y te das cuenta que mucha gente no se queda en los trabajos, principalmente no es el salario. El punto número uno es el transporte. A pesar de que aquí en Aguascalientes, pues llegas a todos los lugares muy cerca, muchos de los estudiantes y colaboradores ponen como el pretexto el transporte, o sea, es que me queda lejos, entonces mejor prefiero no ir que tener ese trabajo. Otro de los aspectos, pues obviamente la parte salarial, la parte de crecimiento, pero muchas veces, o sea, ahí te das cuenta de cuáles son las necesidades que tienen los empresarios, porque realmente, por más que quieras desarrollar a personas, hay gente que no quiere crecer. Hay gente que te pone límites, que te pone barreras, que te pone excusas. Y entonces dices, bueno, pues tengo que ver si esta persona o lo dejo en ese puesto o sabes que no vas conectado con la cultura de la empresa, porque aquí justo lo que buscamos es generar más líderes para que después ellos lideren, ¿no? Entonces yo ahí sí me di cuenta y concientizas todas las necesidades que tienen los empresarios y que muchas veces es cambio de chip de sus colaboradores, porque hay gente que no quiere crecer. Y ese mindset, ¿no? Ese mindset que traen que hay que, de alguna forma, eliminarlo, ¿no? Y hacerles ese cambio de mentalidad, ese cambio de chip. Y, a ver, te estoy ofreciendo algo, capacitarte, mejorarte, sí, pero es que está muy lejos, es que levantarme temprano, es que vamos a dejarnos de excusas, ¿no? Como dicen en inglés, y yo le digo a mi hijo, por ahí un saludo a Edgarín, le digo, somos mexicanos, y en inglés es Mexican. Yo le hago esa de, los mexicanos sí podemos, hijo, y siempre vamos a poder, y nunca tenemos que rendirnos, pero depende de nosotros. Sí, totalmente. ¿Sí? Hay que invertir en nosotros. Y muchas empresas nos dan eso, y nosotros no lo vemos como, ay, es que otra vez un curso. Pero hay que tomarlos en cuenta, porque ¿cuánto vamos a aprender de esos cursos, Miriam? ¿Y sí, cuánto vamos a aprender de esas personas que nos está llevando la empresa y que está invirtiendo la empresa para podernos otorgar ese conocimiento, para podernos dar más armas para hacer nuestro trabajo de una mejor forma? Ok, ahora, vender humo contra resultados medibles. Los críticos de la psicología positiva en el trabajo dicen que la felicidad laboral es un concepto de moda, un cliché, para maquillar salarios bajos con beneficios superficiales como fruta en la oficina o viernes casuales. ¿Cómo demuestra RH Happiness con datos duros y financieros que la felicidad se refleja en el estado de resultados y en el bolsillo del inversionista? Muy bien. Bueno, pues primeramente en la disminución de la rotación de personal. Algo que les digo es que hay que empezar desde las bases, ¿no? Entonces tenemos que regresar a las bases de por qué se creó la empresa. Conocer cuál es la misión, visión, crear un propósito, que todo lo podamos entender desde nuestro puesto y nuestra función. Cuando eso lo profesamos, pero no solamente en un curso, sino que lo llevamos a cabo todos los días y también conectamos con los valores, hace que la gente realmente se ponga la camiseta y tenga ese sentido de pertenencia de decir, sé por qué trabajo aquí, cuál es mi puesto de trabajo y cómo a través de lo que hago
logro este objetivo, ¿no? O sea, soy esa pieza fundamental del rompecabezas para lograr el objetivo. Entonces, ese es el primer punto, para que podamos disminuir la rotación de personal. Después decirles cuáles son sus objetivos, porque muchas veces otro de los errores que cometen mucho las organizaciones es de que hacen su planeación estratégica, si es que la hacen, porque muchos no la hacen. Pero ya una vez que tienen la planeación estratégica, solamente se queda en el rango de los directivos y no bajan esa información a su gente. Les tienes que decir qué es lo que tienen que realizar cada uno. Y esa meta que tienes a un año, dividirla por trimestres y luego eso pues por mes y por semana. Yo ahorita lo que estoy haciendo pues en temas de coaching es justo centrarnos en cuál es la acción que tiene que realizar tu equipo de liderazgo en esta semana y enfocarnos en realmente ver si se cumplió o no se cumplió y ver cuáles son los asuntos pendientes, ¿no? Y luego ya eso resolvemos problemas. Y pues vemos, hay varios tipos de habilidades, ¿no? De comunicación asertiva, liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas, resiliencia, toma de decisiones. Y entonces ellos han visto como esos resultados en esa parte. Es muy importante siempre complementar pues a través de un coaching o que tengan esta capacitación continua para que se puedan ver los resultados. Por ejemplo, en coaching los ves a partir de los 3 meses. Entonces, es de 3 meses, 6 meses, un año, etcétera. Tiene que ser continuo para que veas todo ese impacto, pero lo primero en donde se ve es en la rotación de personal, que disminuye el logro de los objetivos y que la gente realmente conecta con la filosofía empresarial. Exactamente, ¿no? Y debemos de aceptar primero que aquí en Aguascalientes sí tenemos esa situación de la rotación de personal, ¿no? Es muy alta. Hay que combatir ese problema porque es un problema y lo pueden decir y lo dicen bastantes empresarios. Entonces, ya afortunadamente, personas que tienen empresas de capacitación en personal y personas como tú, Miriam, nos están ayudando a los diferentes empresarios, a estos diferentes sectores de las industrias aquí en Aguascalientes, a poder de alguna forma sortear eso y darles esas herramientas para reducir esos niveles de rotación de personal, pero obviamente no es de la noche a la mañana, ya lo dijiste, requiere una planeación y requiere tiempo. No lo vas a arreglar y no tú sola y no se los vas a arreglar a ellos. Entonces, es un periodo de tiempo para poder ir cumpliendo metas pequeñas, ¿no? Metas pequeñas y poder arreglar esta situación. Una pregunta más, Miriam. Otro tema, gobierno, políticas públicas y el mercado laboral local. La narrativa estatal contra los salarios reales. El gobierno de Aguascalientes presume constantemente la atracción de inversiones y la creación de miles de empleos. Sin embargo, el Estado padece una fuga constante de profesionistas calificados hacia Jalisco, Nuevo León, o Estados Unidos u otros estados, porque los salarios locales para puestos profesionales o puestos directivos siguen siendo bajos. Justo platicamos una anécdota hace unos momentos. ¿El gobierno está atrayendo a empresas que dignifican el talento local o solo estamos compitiendo para hacer mano de obra barata? Creo que ese es un tema muy interesante y algo que, pues, como mencionaste, lo platicamos hace un momento, ¿no? Creo que Aguascalientes tiene mucho potencial, está creciendo mucho y realmente pues están trayendo varias empresas, ¿no? Entonces eso aplica o nos muestra que hay economía en la ciudad. Sin embargo, creo que tenemos que hacer que crezcamos todos en economía, no solamente se quede en ciertos lados o en ciertos sectores o rubros, ¿no? Porque eso hay que repartirlo para todos. Te voy a decir primero una frase antes de responder esa pregunta. Mi papá es un hombre muy sabio, saludos a mi papá, y él me decía que hay empresas ricas y empresarios pobres o medianamente ricos, o empresarios ricos y empresas pobres. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces se va toda la economía
a la parte del dueño o los socios del negocio y van descuidando toda su parte jerárquica, los empleados. Entonces les están quitando a ellos donde tienen que ver que ganan gracias a ellos, ¿no? Entonces tenemos que hay que repartir esas ganancias, porque si ganas tú, ganamos todos. Porque si exprimes a tu gente, pues tarde o temprano también lo notan. Lamentablemente Aguascalientes ahorita sí es conocido como por mano de obra barata o que pagan poco. Las ventajas que tiene Aguascalientes es la seguridad que tiene la ciudad. Eso sí es algo que hay que reconocerlo, porque comparado con otros estados, pues sí estamos muy protegidos, ¿no? Y aquí pues sí hay seguridad en esa parte y todavía no llegamos pues a grandes riesgos, ¿no? Entonces en esa parte puedes vivir tranquilo o tranquila dentro de Aguascalientes. Sin embargo, también así como está creciendo la canasta básica en la economía, entonces dices, si gano poco, ¿cómo puedo pagar esa parte? Creo que sí deberían de hacer una reestructura salarial aquí en Aguascalientes para que sean salarios más competitivos, ¿no? Sin embargo, pues es algo que eso nos va a llevar pues años, tiene que ver con... Es una estira y afloja, porque son varios sectores los que van involucrados, ¿no? Y algunas personas que sí quieren, otros que no, y va a ser un tema de probablemente de nunca acabar, ¿no? Pero que se tiene que hacer algo. Se tiene que hacer algo. Sí, para buscar esa parte de la economía o que sea reditual o simplemente pues baja los costos, o sea, para que la calidad de vida de las personas que viven aquí en Aguascalientes pues puedan subsistir, ¿no? Porque es una buena ciudad, vamos en crecimiento, tenemos esa seguridad y simplemente hay que buscar como esa parte de cómo ganar o simplemente hay que empezar entre nosotros. Como emprendedores, en vez de estarle consumiendo a grandes empresas, hay que consumir y hay que hacer que circule la economía entre nosotros. Hay que tener esa empatía. Exacto, esa parte de ganar, generar esta empatía, generar esta sinergia y hacer negocio entre nosotros, y de esa manera hacemos que el negocio y el dinero fluya entre nosotros. Hay que hacer lo que nos corresponda de poquito en poquito y de esa manera podemos hacer que fluya más la economía aquí en Aguascalientes. Exactamente, y para eso, y justamente de este tema, es a donde este podcast está abierto por ahí a los políticos de Aguascalientes, para que nos vengan y nos platiquen un poquito de todas esas propuestas, todas esas buenas intenciones, pero que no solamente se queden en intenciones si llegan allá arriba, que realmente hagan esos cambios posibles para que, tal como lo dice Miriam, podamos mejorar como sociedad, como Estado, ¿no? Y no seamos conocidos como el Estado de la mano de obra barata, sino como lo digo yo, no, como el Silicon Valley de la logística. Lo dijo por ahí el doctor Juan Camilo Mesa Jaramillo de la Global University, el Silicon Valley de los emprendedores. Entonces vamos a cambiarle estos sobrenombres o como nos conocen, ¿no? Y vamos a darle otro impulso a nuestro Estado, pero vamos a hacer cada uno de nosotros nuestra parte, lo que nos corresponde. Sí. Ahora, otro tema, Miriam. Educación y desempleo ilustrado. Las universidades de la región siguen egresando miles de estudiantes en carreras tradicionales que el mercado ya no absorbe, mientras que las vacantes de alta especialización técnica se quedan vacías o se traen ingenieros de fuera. Desde tu perspectiva en RH, ¿quién le está fallando más a los jóvenes? ¿El gobierno por falta de visión, las universidades por planes obsoletos o las empresas por no querer capacitar? Ay, qué interesante. Yo creo que aquí se puede hacer una sinergia entre los tres, ¿no? Las universidades, las empresas y el gobierno. Algo que yo he peleado mucho es de que se tiene que cambiar el sistema educativo. O sea, ¿en qué sentido? Las materias que se imparten. En Japón lo primero que te enseñan son habilidades blandas, soft skill. Tienes que aprender a ser resiliente, a trabajar en equipo, temas de liderazgo, de comunicación, de inteligencia emocional. Es algo que tenemos que desarrollar desde pequeños, porque no sabemos ni siquiera expresarnos cómo nos sentimos, no sabemos cómo reaccionar ante la frustración, y entonces cuando llegas al trabajo y se presenta un problema, lo primero que haces es renunciar porque sientes que el problema es más grande que tú. Entonces tenemos que desarrollar a la gente en estas habilidades. Las habilidades técnicas se pueden ir
capacitando y formando a la gente conforme a la práctica. Entonces las empresas pueden ir desarrollando estas habilidades técnicas y blandas para que la gente pues vaya adaptada a su cultura empresarial y hagan lo que necesiten, que tienen que realizar en su función, ¿no? O sea, si necesito que desarrolles este sistema, este software, esta aplicación, te voy a enseñar cómo hacerlo. Pero lo más difícil de desarrollar son las habilidades blandas. O sea, si tenemos gente que no es empática, que no trabaja en equipo, que no lleva un buen liderazgo, pues es donde realmente la gente renuncia. O sea, bien dicen que la gente renuncia a los malos jefes y no a las empresas. Entonces, sí se tiene que generar como una reestructura en el sistema educativo. O sea, yo sí recomendaría que implementaran este tipo de habilidades, incluso finanzas, ventas, que desde niños sepamos vender, porque todo el tiempo estamos vendiendo. O vendes tu imagen, te vendes para un puesto, te vendes como emprendedor, vendes tu idea, tu producto, tu servicio. Entonces necesitamos estas habilidades, estas soft skills a lo largo de nuestra vida y siempre las desarrollamos en todo momento. Yo sí invitaría al gobierno a que implemente o genere estos programas y con mucho gusto habemos varias personas que podemos ayudar y sumarnos a esa propuesta, iniciativa totalmente para desarrollar a las personas, ¿no? Desde niños, jóvenes, adultos. Creo que sería algo fundamental. Entonces, yo propondría esa iniciativa para que realmente seamos personas, pues, con estas habilidades y podamos generar un México mejor. Así es, Miriam. Muchas gracias por tu comentario. Miriam, ¿qué te pareció el cafecito? ¡Ay, está riquísimo! ¿Sí? Aquí en Casa Bernal Café. ¿Cómo ves? ¿Qué tal? ¿Recomendamos a Juan Carlos? Claro que sí. ¿Qué tal te platicó la charla que nos da del café? Justo antes de servirlo, antes de tomarlo. Ay, la verdad me encantó porque yo soy una persona muy cafetera, que tal cual como lo mencionamos, o sea, el café debe tomarse así, tal cual sin como azúcar. te lo entregan, sin azúcar, sin leche. Y el proceso que nos estuvo explicando de cómo es el café, los sabores, que le da un toque de piña y así, me pareció pues extraordinario porque tal cual pues es un café artesanal, ¿no? Y para las personas que somos cafeteras, que tomamos café en la mañana después de comer, hasta incluso antes de dormir, porque yo también soy así, me encanta el café. Y son como 5 minutos de disfrute total, ¿no? Dijiste, tus 5 minutos de tranquilidad, de paz y de déjenme disfrutar mi café, por favor. Es mi momento. Entonces, realmente cuando disfrutas un buen café, pues te llena de energía, de armonía y aparte hasta con toda la actitud para disfrutar el día, ¿no? Entonces sí lo recomiendo, si es un buen café, es muy rico y es artesanal. Entonces vengan a disfrutarlo. Aparte, déjenme decirles que aquí donde estamos, justo en este lugar, bueno, ahorita nos tapó un poquito aquí este camión, pero la vista del majestuoso Templo de San Antonio, aquí en Aguascalientes. ¿Sí? Que algunos vamos y lo ponemos de cabeza para ver si sale por ahí el indicado o la indicada, ¿no? Pero se los recomiendo, ¿no? Igual y de la misma forma, si quieren formar parte de este podcast, si quieren patrocinarnos, si quieren aparecer en el programa, por favor, contáctenos, ya sea vía Facebook, también estamos en YouTube y también estamos en Spotify. Estamos como el Podcast Disruptivo AGS. Igual para toda la gente del gobierno, de los sectores gobierno, de la política, les hacemos la invitación. Vengan a que por aquí les hagamos este cuestionario de preguntas disruptivas y que los conozcan de otra forma. No solo la pregunta tradicional, la pregunta común que les hacen en todos lados. Miriam, ¿qué te han parecido hasta ahora las preguntas? ¿Un poco diferentes? Sí, claro, totalmente disruptivas, como es el nombre. Entonces me encanta porque nos hace pensar más allá de lo cotidiano, de lo que siempre te preguntan, ¿no? Y justo así tenemos que pensar, yo creo que las personas, innovar, ir más allá para salirnos de lo cotidiano y justo pues generar como algo extra, ¿no? Algo extra, ¿no? Que te hagan pensar, que te hagan sudar, que te pongas rojo. Te digo, y esa es, por ejemplo, yo, Edgar Sandoval, que soy experto en temas de logística, cadena de suministro, comercio internacional, todo. Al hacer este tipo de preguntas enfocadas a lo que yo me dedico, este tipo de consultorías y capacitaciones, observo los rostros de mis invitados y digo, realmente los puse a pensar.
Pero ahora sí que Dios me agarre confesado cuando a alguno de ellos se le ocurre hacerme ese tipo de preguntas a mí. Voy a quedarme así como de, espero que no. Bueno, Miriam, y acabando de aquí, nos vamos a voltear a San Antonio, ¿no? Ya que estamos aquí enfrente. Ok. A ver, Miriam, la pregunta del cierre. Mira, de hecho, dijimos San Antonio y ya nos está llamando. Sí. El despido feliz. Miriam, tu marca lleva la palabra happiness, significa felicidad, pero la realidad empresarial dicta que a veces hay que recortar personal, cerrar plantas o despedir a gente que tiene familias que mantener para que los números de la empresa cuadren. ¿Cómo se despide a alguien desde la filosofía de la felicidad laboral? ¿Existe tal cosa como un despido feliz o ahí se acaba el discurso? Muy bien. Bueno, pues yo creo que a nadie nos gusta que lo despidas, ¿no? Sin embargo, creo que hay formas de hacerlo. Y esto hay que quitar un poco ciertas mañas que tienen luego las organizaciones pues para despedir a la gente como para que ya se vaya, ¿no? Tácticas muy sucias. Sí, sabemos que en recursos humanos, porque he estado también del otro lado donde te dicen los directivos de, oye, es que necesitamos que tal persona se vaya, entonces haz X, Y, Z para que le paguemos lo menos posible. Y no muy ético. Creo que eso deberíamos dejar de hacer porque a nadie nos gustaría que nos hicieran eso. Entonces hay que hacer las cosas correctamente, o sea, si te toca despedir a alguien por falta de presupuesto, por reestructura de la empresa o porque no dio los resultados, pues hay que hablar con la persona y yo siempre he dicho que hay que dar como ese feedback, ¿no? Entonces hay que hablar del comportamiento. ¿Cuál fue el comportamiento que tuvo esa persona? O sea, primeramente pedirle que si puedes hablar con él, o sea, citarlo a recursos humanos. Ya sabemos que cuando te citan a recursos humanos, pues la gente es como de, ay, ¿qué va a pasar, no? Ay, ¿qué hice? Sí, vas asustado y no tiene que ser así. Pero hay que generar un entorno que a pesar de que la gente venga pues así asustado, asustada porque lo citaste en recursos humanos, pues que se sienta como una plática de, a ver, vamos a platicar acerca de esta situación, este fue tu comportamiento, nos generó estas pérdidas o estas consecuencias dentro de la organización, por eso tomamos esta decisión. Quiero saber cómo te sientes ante eso. Mira, pues lamentablemente no hay algo que yo ya pueda hacer, la decisión ya está tomada, pero sí me gustaría que te fueras con los brazos abiertos, ¿no? En ese sentido, o sea, te vamos a recomendar que tú también nos recomiendes, porque si no, no queda esta parte de ganar, o sea, si tú no te vas contento de la organización, nos vas a ir a quemar con todos tus conocidos para que no venga la gente a trabajar aquí. Entonces eso nos genera a nosotros pérdidas porque nos va a costar más el reclutamiento. Y entonces, qué mejor que irnos con esa armonía de decirte las cosas como están y bueno, cerramos esta puerta, pero te agradezco por todo el tiempo que estuviste con nosotros. Yo creo que eso sería una despedida feliz, ¿no? O sea, donde la persona se sienta tranquila, tampoco nada más decirle, oye, sabes que ya te vas, hay que decirle las razones de por qué se va la persona para que no se quede con esa incertidumbre, también eso le va a servir para posteriores trabajos. Creo que hay que hacerlo lo más profesional posible, lo más armonioso posible y siempre con este tono de voz, o sea, no alzarlo, no enojarnos, no gritar, no insultar. Exacto, siempre hacerlo con ese respeto, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Esa empatía. ¿Sí? Esa ley de vida, entonces hay que aplicarlo así. Y hay que dar esa oportunidad de retroalimentación, porque las empresas también fallan, ¿no? Y cuando escuchamos a nuestros empleados también nos puede ayudar. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Miriam? Sí, claro. ¿Sí? Miriam, ¿a quién le quieres mandar saludos? Es la hora de mandarle saludos. ¿A quién? Pues quisiera mandar saludos a mi familia y a mis amigos. Okay. Igualmente, de la misma forma, yo por ahí a mi hermana Liliana, a mi sobrino Ethan, a mi sobrina, como de cariño le digo, la comandante Venecia, a mi cuñado Bernardo, por allá a mi hermano Alan, también que está viéndonos por allá desde Estados Unidos, obviamente a mi señor padre, a mis hijos y a todas esas personas que nos hacen el favor de darle like o que nos están haciendo y apoyando viendo esto, ¿no? Esto para que esto crezca, ¿no? De igual forma, si tienen sugerencias o tienen comentarios de quién quieren que invitemos al programa o al podcast, por favor,
acérquense con nosotros, mándanos un mensajito y lo invitamos. Igual, Miriam, si tú tienes una sugerencia, quieres que invitemos a alguien, por favor, son bienvenidas las sugerencias. La única forma en la que va a crecer esto es apoyándonos entre todos, hacer Claro, sinergia, sí. alianzas y empatía. Y esto es, y sobre todo, recuerden, estamos abiertos a los emprendedores. Hay que apoyarlos. Porque igual, yo en este mundo de los podcasts soy completamente nuevo, soy un emprendedor, a lo mejor no sé nada, pero me animé a hacerlo, ¿no? Y ustedes también tienen un producto y se pueden animar. Y si este puede ser una plataforma para ayudarlos y que puedan empezar ese proyecto tan grande o al que le van a meter tanto corazón, tanto sudor, tantas lágrimas, tanta pasión, vengan aquí, aquí los apoyamos. ¿Te parece? Sí, me parece fantástico. Okay. Pues muchas gracias, Miriam. Y espero no sea el último programa en el que nos acompañes. Espero este sea el primero de muchos más, ¿no? Que así sea. Sí, igual, podemos ir a sus instalaciones, puede ser aquí, puede ser en algún otro lado, pero que participen. Y así estas charlas, como la tuvimos hoy con Miriam, como la hemos tenido con otras personalidades, también las podemos tener con ustedes. Están escuchando más o menos la temática y el tono de las preguntas que hacemos. Son diferentes, no es la clásica pregunta de ¿cuántos años llevas con tu empresa? ¿Cuánto es? No. Aquí es una charla más profunda, ¿no? Y creo que eso le está empezando a gustar a las personas. ¿Sí? Entonces, sí. Miriam, no nos queda más que, no me gusta despedirme, pero no despedirme de ti, sino decirte hasta un nuevo programa, porque te quiero en más programas, porque personas como tú son el motor de esta felicidad en Aguascalientes, ¿no? Sé que hay más empresas que se dedican a esto, entonces también las quiero aquí. Muchas para apoyarnos gracias. entre todos. También quiero agradecer a Juan Carlos por el excelente café, la excelente charla, decirle también que como emprendedor no se nos rinda, que le eche muchas ganas Sí. y aquí estamos para apoyarnos todos, ¿no? Bueno, entonces nos despedimos y hasta la próxima edición. Por ahí están pendientes otras grandes celebridades, tanto del ámbito empresarial, del ámbito de la capacitación, directivos, políticos de aquí de Aguascalientes. ¿Ok? Entonces, hasta la próxima, los veo. Y recuerden, hay que ser resilientes y disruptivos ante todo. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias, Miriam.